La isla de Luzón es la isla más grande de Filipinas, con un área de 104.688 metros cuadrados. Tiene una importancia económica significativa en la economía del país. Una de las principales actividades que se realizan allí es la pesca, la cual desde hace siglos es practicada por varias tribus nativas, entre ellas el pueblo Aeta, quienes se creen fueron de los primeros habitantes de Filipinas. Como todo pueblo ancestral, su cultura está llena de mitos y leyendas, donde llegan a aparecer criaturas extrañas que no coinciden con nada conocido. Entre ellas, podemos encontrar seres como el capre, un ser sobrenatural peludo, con forma humana que es avistado en la selva mientras fuma, y que habitaba en lo alto de grandes árboles como las acacias. Y también otros seres nocturnos como el aswang, el cual puede tomar diversas formas con el fin de dar caza a sus presas favoritas, los seres humanos. Pero algunas historias relacionadas con monstruos extraños pueden llegar a ser más recientes, y uno de ellos es conocido como el monstruo de Pinatubo. El monstruo de Pinatubo es descrito como un grupo de criaturas acuáticas alargadas y de color negro que se mueven como serpientes. Sin embargo, quienes las han visto, incluido pescadores del pueblo Aeta, aseguran que no se parecen a ninguna serpiente, pez o anguila conocida de la zona. Miden entre 2 a 3 metros de largo y su cuerpo tiene un grosor de 90 centímetros. Nunca han salido completamente del agua y solo se ve parte de su lomo, por lo que se desconoce cómo es su cabeza o cola. No producen ningún tipo de ruido, ni en el día ni en la noche, y se mueven lentamente bajo la superficie del agua. La primera mención del monstruo de Pinatubo se dio en el diario Philippine Daily Inquirer del 14 de enero del año 2003. Allí se presentó parte de un artículo en la primera página llamado Extraña criatura alerta a los Aetas. Decía que 5 grandes criaturas de color oscuro estarían habitando en el río Tiquís, cerca del antiguo pueblo minero de Buhamen, donde habitaban ahora unas 15 familias del pueblo Aeta, y quienes estaban muy aterrorizados por la presencia de las criaturas en el río. El primer avistamiento fue registrado el 5 de noviembre del año 2002, cuando un niño que estaba cerca del río vio lo que parecieron unos troncos flotantes, hasta que estos, al notar su presencia, comenzaron a moverse de manera serpenteante, desapareciendo rápidamente bajo el agua. Las siluetas alargadas de las criaturas se mostraban ligeramente cada vez que soplaba el viento, lo que causaba ondas en el río. Joel Serrano, quien en ese entonces era concejal de la aldea, afirmó que la presencia de estas criaturas hizo que los pescadores detuvieran sus actividades, quienes pese a su experiencia y llevar generaciones pescando en el río, no sabían qué tipo de animal era. Aquellos seres eran algo completamente nuevo y desconocido para ellos, quienes eran los mejores conocedores de la fauna local, por lo cual consideraban que seguir pescando en el río Tiquís representaba un gran peligro para ellos. Esto obligó a que los aldeanos se dedicaran solo a recolectar ranas en otra zona de la isla, que son la segunda fuente de proteína para ellos, pero dado que el volumen de esos animales es menor que la de los peces, presentaba un serio problema de alimentación para los aldeanos aetas. Aparte de esta situación, los representantes de la tribu solicitaron al gobierno la presencia de científicos que los ayudaran con aquella situación, lograran identificar al animal y determinar si suponía o no un peligro para ellos. El diario llamó entonces a la criatura como el monstruo de Pinatubo, esto en honor al volcán activo Pinatubo, ubicado en la isla de Luzón, en Filipinas, además de que el río Tiquís desembocaba en la cuenca del monte Pinatubo.
A finales de noviembre del año 2002, se produjo otro incidente. Roberto Liwanag, un pescador que se alistaba para salir de pesca, vio algo grande y oscuro que se acercaba lentamente a su embarcación bajo el agua. Ya había escuchado sobre el avistamiento anterior y estaba muy asustado, pero también prevenido. Tomó una escopeta y disparó al agua para matar a la bestia desconocida que lo acechaba. Para su sorpresa, no hubo sangre, ni tampoco cuerpo flotando. Por el contrario, cuando el agua se calmó, la sombra había desaparecido. Otro avistamiento ocurrió el 12 de enero del 2003. El mismo concejal Joel Serrano, junto con otros civiles, incluyendo pescadores saetas, pudieron ver a las criaturas desde una colina a 300 metros del río. Los seres eran tan grandes que se podían ver desde tal distancia. Él concuerda que estos animales no se parecían en nada a ningún pez conocido de la zona e hizo un llamado a que se enviara a un biólogo marino para que investigara estos misteriosos animales. Aseguraba que los aldeanos tenían un gran temor. Habían prohibido a los niños bañarse en el río, pero tenía claro que no querían hacer daño a estos animales hasta descubrir qué eran. Durante el artículo salió una de las primeras teorías sobre qué podrían ser estos animales. Resulta que el río Tikis tiene un tramo bloqueado por 2 minas de cobre y oro, además de que en aquella zona se había planeado hacer un vertedero de basura, por lo que se construyó una presa que rodeaba tanto las minas como el río Tikis. Durante la década de 1980 existieron muchos reportes de que en el río Tikis se habían hecho derramamientos de mercurio, además de contaminación resultado de la minería. Aunque las minas fueron cerradas en 1993, se dice que antes de hacerlo, los responsables de las minas habrían liberado grandes grupos de tilapias con el fin de demostrar que el agua no estaba contaminada. El gerente de la antigua mina, Jaime Tangol, dijo que él creía que el monstruo de Pinatubo eran tilapias enormes, pero Joel Serrano salió a contradecir esta afirmación. Ellos conocían muy bien a los animales de la zona y no era ningún pez, anguila o serpiente con la que ellos estuvieran familiarizados. Dado el impacto que tuvo la historia, el gobierno local actuó con rapidez en este caso. El 19 de enero del año 2003, el diario Philippine Daily Inquirer publicó un segundo artículo llamado "El monstruo de Pinatubo no es un monstruo". En el artículo se aseguraba desde las primeras líneas que no había ningún monstruo en el río Tikis y que por el contrario se trataban de bancos de tilapias de la especie Oreochromis niloticus, la cual se agrupaba en bancos de más de 500 ejemplares, generando un efecto de una criatura gigante bajo el agua. Esta conclusión fue dada por Nelson Bien, quien era jefe de la División de Gestión de Recursos Pesqueros de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Luzón, quien había sido enviado por el gobierno local para dar respuesta a la solicitud de ayuda de la tribu de los Saetas. Cuando Nelson Bien llegó al lugar de los hechos, los líderes de la tribu no le permitieron acercarse al río, dado que los Saetas estaban aterrorizados y se tenían que respetar sus leyes. Pero por medio de binoculares, Nelson hizo varias observaciones de la superficie del río desde la misma colina donde días antes habían avistado al monstruo de Pinatubo. Pasados unos minutos, los monstruos aparecieron en el río y él pudo observarlos y analizarlos por más de 20 minutos. Su conclusión fue que eran bancos de tilapias y pasó los binoculares a varios miembros de la aldea para que las vieran ellos mismos. Roberto Liwanag, el testigo que había disparado al monstruo de Pinatubo, miró por los binoculares, pero se negaba a creer que lo que él había visto eran simples tilapias, las cuales, aunque no eran nativas de la isla, pues habían sido introducidas desde hacía varias décadas en Filipinas, él ya estaba familiarizado con ellas. Nelson Bien decidió llevar a Roberto, junto con otros nativos que no creían en la explicación, al río para que vieran de cerca al supuesto monstruo. Finalmente los líderes accedieron a dejarlos ir, y cuando descendieron de la colina y llegaron al río, no encontraron nada fuera de lo común. Aunque ya no estaban aquellas grandes sombras que ellos decían era un monstruo, sí vieron varias tilapias, por lo que para Nelson Bien, el caso estaba cerrado.
El artículo del 19 de enero del 2003, publicado por el diario Philippine Daily Inquirer, fue lo último que se supo del monstruo de Pinatubo. La explicación oficial es que se trataban de bancos de tilapia nilótica, y tengamos en cuenta que el diario desde el principio trató de ridiculizar el caso presentando los artículos acompañados de caricaturas, pero para los nativos del pueblo Aeta esto fue algo muy serio y algunos no quedaron convencidos con la explicación. Muchos aseguran que aquello que habían visto no era un banco de tilapias. ¿Debemos creer en la versión oficial o debemos dar el beneficio de la duda a los pescadores que durante décadas han estado en estas aguas y conocen muy bien a los animales que la habitan? ¿Podría considerarse este caso como un misterio resuelto o acaso se pasó por alto algún detalle importante y que en aquellas aguas del río Tikis podría existir aún hoy una criatura desconocida?